Entonces, hoy vamos a retomar el tema de sistemas trifásicos. Como ya les había dicho, las líneas son R, S y N, o L1, L2 y L3, desfasada 120 grados. Ahora, ellas son funciones en el tiempo y de la frecuencia. La frecuencia no esperamos que cambie porque tenemos un sistema de gobernanza que es la red trifásica, pero en algunos casos nosotros mismos la vamos a crear. Así que por el momento asumamos que son fuentes ideales, y asumiendo que son fuentes ideales, la primera que arranca en el tiempo es R. Al arrancar R, si arrancamos en el tiempo y no hay nada energizado, esta resistencia va a estar leyendo el neutro, que en este caso respecto a R será 0. Y en ese momento, pues el diodo empieza a decirse lo que tengo en el ánodo menos el cátodo. Si es mayor que 0, conduzco, o mayor que 0,7, conduzco. Cuando empieza a conducir, entonces ya aquí en R tenemos esta señal sinusoidal. Este otro diodo sería el diodo que le compete a S, o a la línea 2. Y ese diodo, ¿cuándo se va a activar? Pues si tuviéramos el caso anterior, cuando esta tan pronto sea positiva, o sea, tan pronto esta arranque aquí. Pero lo que vemos es que él va a preguntarse qué está en una patita menos la otra, y lo que está en esta otra patita es la señal que ya está pasando el otro diodo. Por ende, esta onda es mayor que esta. ¿Luego el diodo conduce? No. ¿Cuándo va a conducir? Cuando sea mayor. Entonces, el punto de quiebre es el cruce de las señales. Porque en ese momento ya la patita E del ánodo empieza a ser positiva y la señal R ahora es más pequeña y hay una diferencia de potencial positivo y se engancha el diodo 2. Lo mismo va a ocurrir con el diodo 3, pero ya para el caso de las ondas ST. Cuando el diodo 2 está conduciendo, el diodo 3 no se puede enganchar, pero llegará el momento que el voltaje del diodo en el cátodo es más pequeño y en el ánodo ya es más grande y por ende conduce. ¿Se entendió esa parte? Así que por eso es que nosotros decimos que en el sistema de media onda las conducciones que tenemos son en justamente los cruces. Ahora la pregunta es, ese cruce en términos de pi, ¿cada cuánto se da? ¿Pi medios? ¿Pi medios es acá? ¿Cuál es ese ciclo? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 2pi. ¿Aquí cuánto hay? Pi. ¿Y aquí? ¿Cuántas veces vamos a tener nosotros ese ciclo repetitivo? Pensemos una cosa, como los diodos son los que se están prendiendo para la resistencia, cada vez que había el cruce, el diodo se apagaba, pero el otro empezaba a entregar energía, y el otro se apagaba, pero el otro empezaba a entregar energía, y ese entregar energía nos genera esa línea roja que es la línea rectificada. Pero ¿cada cuánto es el cruce? El cruce se va a dar de diferentes formas. Uno, el voltaje medio, ¿cierto?, sobre la resistencia, que es la carga, pues va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y eso, en un rectificador, se está viendo 3 veces esta onda. Pero hay que tener en cuenta que cada porción de onda se está dando por un solo diodo en ese momento. ¿Claros hasta ahí? Cada diodo se está disparando en un momento y cuando se apaga vemos lo mismo que el laboratorio, que se murió literalmente. Así que yo podría también, imagínenselo, decirles cuáles diodos se dañaron en el rectificador trifásico si la onda de salida solo fuera esto. Pues el diodo 2 y el diodo 3, sobre el 1 están conocidos. No obstante, pues nosotros tendremos que mirar, ¿es posible rectificar todas las ondas también? O sea, todos los semiciclos negativos. Sí, pero en este caso
necesitaremos 6 diodos. 6 diodos. Pero ¿cuál es el principio de prenderse y apagarse el diodo? ¿Cómo se prende y se apaga el diodo? ¿Bajo qué principio? Lo de una patita menos la otra. Entonces, el mismo concepto de menos una patita y la otra va a funcionar acá. Simplemente hay que tener en cuenta la rama de arriba, que se llama la cátodo común, va a prender para semiciclos positivos, y la rama de abajo va a prender para semiciclos negativos. ¿Y cómo van a prender? Pues claro, hay que tener en cuenta la onda donde va. Este diodo 1 y 4 están unidos, colgados a la línea. ¿Cómo se llamaba? R. Entonces, cuando R sea positivo, el diodo 4 se va a prender. No, porque el diodo 4 tendrá en su ánodo más. Y cuando la onda R ya no sea positiva sino negativa, ¿este diodo se va a prender? No, porque le estoy metiendo un negativo en el ánodo. Pero es negativo el cátodo en el diodo 4 y 0 menos menos, su diferencia potencial es positivo y se va a prender. ¿Claros ahí? Él siempre le va a preguntar como multímetro, lo del pin más menos el pin menos, y menos por menos, más. Así que la diferencia de potencial es positiva, el 0 es más positivo que el negativo. ¿Claros hasta ahí? ¿Seguros? Pero partan de un principio. ¿Dónde está el neutro en la carga? ¿Hay neutro? No, es flotante. Aquí no hay neutro. Entonces hay que tener en cuenta el potencial eléctrico que vamos a tener flotante para el circuito. Miremos en qué rangos funcionan entonces. Los rangos R neutro, S neutro y T neutro, porque ellos sí están puestos aquí a tierra. Esos rangos ellos los van a trabajar para limitar cuál es la fuente que prendió o apagó el diodo. Entonces repasemos. Habíamos visto que en el cruce se apagan, ¿cierto? Entonces tenemos que el R es positivo, este diodo está enganchado, y en el diodo 2, cuando el S sea más positivo o más grande, porque el otro tiene un valor positivo pero más pequeño, apaga el diodo 1 y enciende el diodo 2. Pero, negativamente hablando, vemos que el diodo 5, en el momento en el que el diodo 1 está prendido, el diodo 5 tenía potencial negativo. Entonces, este diodo 5 tenía potencial negativo, y menos por menos da más, o sea, está prendido. ¿Y cuándo se va a apagar? Cuando el potencial negativo de su onda subsecuente, después de ese viene T, es mayor. Si se dan cuenta, entonces cuando este negativo es mayor, más grande, y el otro ya se está haciendo chiquito, llegando a 0 y se va a volver positivo. Pues grande menos pequeño, la diferencia potencial es positiva, y aquí se prende el diodo 6. Entonces fíjense que los diodos están conmutándose al tiempo, ¿sí? O por lo menos en un espacio temporal. Casi en este momento el diodo 5 está prendido cuando el diodo 1 está prendido. ¿Qué traduciría eso? Miren, traduciría que entre transiciones de RS, RT, ST, SR, TR y TS, son las transiciones entre las ondas, los diodos se van a prender. Los diodos ya vimos que para el ánodo se prendían entre estas dos transiciones, en estos dos picos, ¿cierto? Entonces, en 2 semiciclos está prendido ese diodo. Diodo 1. Pero el diodo 5 se prende en este pedazo y aquí se prendió el diodo 6. Por eso aquí el diodo 5 está prendido, el diodo 6 está prendido. Por ende vemos los picos. Si comparamos esta onda contra la anterior tenía era un pico acá y un pico acá. Pero esta tiene más picos. Entonces, ¿cómo es el rizado? Más pequeño. Pues mucho más pequeño. Entonces, si comparamos nuestro rectificador de onda completa monofásico, donde teníamos una onda de este estilo, pues nosotros rectificábamos hasta tener esta onda y esta onda, ¿cierto? Pero ahora nosotros dijimos no, es un sistema trifásico
donde tenemos ondas que están saliendo con ciertos ángulos de desfase, y ya tenemos esta onda y esta onda. O sea, tenemos 3 en lugar de 2. Pero si rectificamos el full puente con todas las ondas, pues lo que vamos a ver es que no solamente tenemos esta, sino tenemos el aporte de las otras 3. Y tendríamos como 6 veces más. ¿Y eso qué repercute? Que el rizado en esta podría ser grande, en esta es más pequeño y en esta casi va a ser DC. El rizado puede ser más pequeño para el mismo valor del capacitor. ¿Claros hasta ahí? Entonces, por eso es que un sistema trifásico entrega más energía. Si vemos el RMS, nos tendrá que matemáticamente es más alto que el RMS que teníamos con el rectificador de onda completa. ¿Cómo están integrados entonces esos valores? Pregunta aquí del millón: tengo integral con valor, no tengo sistema cuadrático. ¿Esto es valor medio o valor RMS? Medio. Entonces, aquí los tiempos de integración, fíjense, se va a repetir dentro de un periodo de una onda pi, se está repitiendo pi tercios. Entonces, la integral realmente de cuándo está activo el circuito es pi tercios, ¿sí? De pi tercios a 2 pi tercios, ¿sí? Entonces, dentro de ese concepto, ¿yo qué voy a tener? Pues que va a ser igual la magnitud de la onda seno por la onda seno, pero la magnitud en sistemas trifásicos es... La magnitud en sistemas trifásicos es por raíz de 3, ¿no? Entonces, al tener por raíz de 3, nosotros tendríamos acá que sería la integral de raíz de 3 por el voltaje RMS que resumimos, ¿sí? De la onda. Entonces, esto nos va a dar que es 3 raíz de 3 por el voltaje sobre pi. ¿Cómo es comparado con el sistema rectificador de onda completa? ¿Por cuánto multiplicábamos el voltaje medio? ¿Cómo era? ¿Cuál era? Miremos en el cuaderno, que es la tarea que calificó hoy. ¿Cuánto es el voltaje medio para el rectificador de onda completa? 2 por el valor pico sobre pi. 2 por el valor pico sobre pi. ¿Y aquí cuánto nos está dando? 3 por raíz de 3 sobre pi. Comparemos, ¿cuántos son los números? ¿Cuánto es 2 sobre pi? Somos ingenieros, el valor es alto. Si no, nos cae el puente, se cae el avión. 0.633. Ahora, ¿cuánto es 3 raíz de 3 sobre pi? 1.65, o sea, casi 3 veces el valor. Entonces estamos teniendo que, con un sistema trifásico, claro, tenemos 3 fuentes, ¿sí? Pero literalmente se está viendo dentro de el voltaje medio que estamos entregando a la carga. Aquí hablaríamos un poco de, entonces, cómo sería el voltaje de rizado en la tensión de carga. ¿Sí? Tengo un sistema resistivo que el rizado es esta ondita, ¿sí? Sería la forma de onda con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y cuánto daría ese rango? ¿De qué valor a qué valor de voltaje sería? Pues hay que calcularlo con el término pi tercios, ¿no? Y calcular cuánto es el voltaje para cuando el tiempo es pi tercios. Y arrancar el voltaje máximo hasta donde llegue. ¿Claro? ¿Cuánto es el valor eficaz? Pues es esa fórmula que nos da del voltaje de rizado, ¿cierto? Dentro de raíz, de integral al cuadrado, ya lo saben hacer. La potencia consumida, lo mismo, ¿no? La integral de voltaje por corriente, ¿sí? Y el valor medio ya lo vimos. Ahora, digamos que hasta ahí es fácil.
Pero ahora disparemos el circuito. Cambiemos esos diodos por SCRs. Los SCRs, ¿cuál es la diferencia entre el SCR y el TRIAC? Que uno deja conducir en un semiciclo y el otro en los dos semiciclos. Ya lo vimos en laboratorio. Ya vimos que le damos un ángulo de disparo gracias a un dial, pero se lo damos y funciona. Ahora vamos a dispararlo y ya no lo vamos a disparar naturalmente por diferencia potencial del diodo, sino solamente cuando en el gate le digamos disparo. Entonces, ¿qué va a pasar? El primer diodo va enganchado, ¿cierto? Es positivo. Está aquí, enganchado positivamente. Él va a llegar y la otra fuente va subiendo, ahí se apagaría, ¿cierto? Se apagaría ese y el otro debería prenderse, pero si yo no le digo al otro diodo préndase, pues si ese diodo no se prende, el diodo 1 no ve un valor de fuente en su terminal, así que él seguirá enganchado, ¿sí se dan cuenta? Y solamente hasta cuando le dé la señal de control al otro diodo, pasa lo mismo que vimos en laboratorio. Él se va inmediatamente a buscar, ay, me dieron orden de prenderme, ¿dónde va la onda? E inmediatamente pasa a buscar la otra onda. Y en ese momento, cuando inmediatamente pasa a buscar la otra onda, pues el potencial es grande, así que el otro diodo, si se queda sin diferencia de potencial, se apaga. Acuérdense que tenemos varias formas de prender y apagar el SCR y el TRIAC, y una es que la diferencia de potencial sea cero. No haya corriente por ende, porque no hay corriente porque lo estoy quitando. Entonces, fíjate la onda cómo me va a dar más grande que un ángulo de disparo alfa. Entonces, a medida que le vaya metiendo más alfa, el rizado va siendo más grande. Pero el promedio de voltaje aplicado, potencia aplicada a la onda, ¿cómo va a ser? ¿Más grande o más pequeño? Si el rizado es más grande. Más pequeño. El promedio va a ser más pequeño. Luego, si tengo un motor, ¿cómo se va a comportar? ¿Se acelera o se desacelera? Se desacelera porque la potencia media entregada es menor. Entonces, ese es el principio de disparo que tendremos que hacer la próxima clase y varios ejercicios. Pero ¿cómo quedaría la fórmula? Fíjense. Nos quedaría el alfa en el cual se dispara y hasta el alfa donde se volvió a disparar. Y esa es la relación de la fórmula de voltaje medio con respecto al circuito anterior. Entonces fíjate que aquí me quedan términos de coseno alfa. Así que esa ecuación tendrán que tomar la nota para los ejercicios que vamos a hacer. O pues hacen igual la integral. Ahora, cuando el ángulo de disparo es cero, pues estamos hablando que tenemos una fase de pi tercios, ¿no? Pero si tenemos un ángulo de disparo diferente, pues la señal, ya vimos, se nos va a pasar a disparar. ¿Creen que va a pasar si yo digo ángulo de disparo 2 pi tercios? ¿Dónde llegaría la señal? Llegaría al otro extremo. Entonces miremos lo que pasa. Se ven como terribles las gráficas, pero entendámoslas. Primero, ¿qué estamos graficando? El voltaje rectificado, o sea, el voltaje en la carga. El voltaje del ánodo cátodo del transistor 4. ¿Cuándo es el voltaje ánodo 0? Cuando el diodo está prendido o apagado. ¿El voltaje entre terminales es 0 cuando está apagado? Eso vimos en laboratorio. Cuando el interruptor está cortocircuito, ¿cuál es el voltaje en un corto? 0. Entonces aquí, ¿cuándo le dieron al transistor la orden de conmutarse? ¿Cuando tenemos onda o cuando tenemos 0? Su voltaje entre terminales es 0, como un interruptor. Ahora, hay que tener en cuenta que la rectificación a 0 grados pues es natural a pi tercios. A 30 grados tenemos el desfase. Y fíjense que a 90 grados no se alcanza a conmutar, ¿no? Pero lo que vemos es cómo el rizado se va haciendo grande hasta llegar casi a 0.
Y el voltaje entre el ánodo cátodo, cuando disparo el diodo 4, el diodo 4 la estoy disparando entre la transmisión SR. En ese momento lo apago. Cuando no está apagado, él está leyendo los voltajes que hay entre sus terminales, que son las otras ondas. Y el diodo 4, acuérdense que era el que jugaba con los voltajes negativos, ¿no? Claro. Entonces él está siguiendo en su pin los voltajes negativos de las fuentes. Y cuando se conmuta, marca 0. Cuando disparo 30 grados, fíjate, veo como la otra onda, como no se había disparado, pues siguió. Y cuando se dispara y se conmuta, ahora sigue la otra señal. Y cuando le toca a él cerrarse, ¿qué ve la carga? Pues la resistencia de la carga ve los momentos en los cuales yo estoy disparando en los circuitos, ¿sí? Para cada uno de los componentes. Fíjense cuál es la diferencia entonces entre esos tres. Que dependiendo los ángulos de disparo, la tensión aplicada a la carga es mayor o es menor en cuanto a su promedio. Pero alguien dirá, profe, pero esa tensión con ese rizado aplicada a la carga, si es un motor, el motor no haría como sí, claro. Pero no se nos olvida algo. ¿Los motores son resistencias? ¿Qué tipo de carga son los motores? ¿Y qué hace una inductancia? ¿Qué hace una inductancia? Guardar corriente. Se opone a los cambios bruscos de corriente. Así que espérense, porque esa señal ya no va a quedar tan rectificada. O sea, la bobina hace como un condensador y ayuda a filtrar, a disminuir el rizado. ¿Claros para dónde vamos? Entonces, en ese orden de ideas, si yo aplico una carga grande, una inductancia grande, pues con carga resistiva tendría un rizado, y si la resistencia es un ohmio, pues la corriente es la misma magnitud del voltaje y la señal es igualita. ¿Esto sí la entienden? Pero si se la aplico la misma onda a un motor, a una gran inductancia, pues la inductancia lo que va a hacer es cargarse a esa corriente y luego no la deja pasar. Luego tampoco deja que se cargue toda la corriente, pero almacena la energía y luego no la deja de pasar, y prácticamente se vería como una línea recta. ¿Sí tiene lógica? ¿Qué pasa con la resistencia cuando yo estoy haciendo ángulos de disparo a 45 grados, por ejemplo, en semiciclos? Entonces yo puedo decirle, en estos semiciclos conmútese, apáguese, y en este conmútese para los otros semiciclos negativos. Con una inductancia se vería como una onda positiva, transición cero, negativa. Y ese es el principio de los inversores. Entonces yo tenía una onda sinusoidal y ahora la convertí en una onda variante en el tiempo, positiva negativamente. Si se le aumenta una inductancia, podrá convertirse en una onda casi sinusoidal. Y entonces yo estoy generando una onda sinusoidal, pero una frecuencia diferente de esta, ¿no? Entonces ahí tengo un variador de voltaje y frecuencia. Solo conmutando. Entonces tengo zonas donde van a trabajar. ¿En qué zonas trabajan ellos? Miremos en qué zonas pueden trabajar y cuál es el límite. Y eso sería prácticamente la tarea final del corte, que tenemos parcial en 15 días, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga resistiva a 60 grados, el rizado me va a dar que termina en el punto cero, y ahí se engancharía el otro transistor. Pero si yo pongo una carga inductiva a 60 grados, ¿sí? Cuando estoy llegando a ese límite con mi switch, si aumento los grados, pues el SCR no me conmuta con voltajes negativos, ¿cierto? Pues cuando el voltaje es cero, la corriente, ¿cuánto es una resistencia? Cero. Pero si tengo una carga inductiva, la corriente está desfasada respecto al voltaje. Así que a pesar que el voltaje sea cero, la corriente es cero,
No. Y si la corriente no es cero, el transistor o el SCR se apaga, ¿no? Porque tiene la corriente de mantenimiento. Entonces, solamente hasta que la corriente de mantenimiento sea menor a la de H, a la IH, a la de holding, él no se va a apagar para conmutar. Entonces, fíjate que se nos desfasa. Y realmente le alcanzamos a meter un poquito de voltaje negativo a la carga. Por otro lado, podríamos jugar con ello para tener cargas positivas y un poquito de negativas, un poquito de AC. Entonces, el trabajo a realizar, por ejemplo, tipo parcial es, bueno, dibújenme los voltajes rectificados, voltaje para el transistor 2, para el transistor 6 y la corriente que ven. Es más, yo les puedo poner los dibujos con un fallo y ustedes decir y preguntarles cuál transistor falló, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y de acuerdo a la figura ustedes tendrían que identificar cuál falla. ¿Y cómo sería la potencia? Pues la potencia, dependiendo de la carga, si entrego potencia positiva, estoy funcionando como una carga que consume. Pero si llego a entregar voltaje negativo por corriente positiva, ¿qué potencia da? Negativa. Entonces funciona es como un generador. Entonces fíjense que yo aquí tengo que jugar con los circuitos de disparo porque puedo jugar en las 4 zonas y transformar mi carga en vez de una carga que consume en una carga que aporta corriente. ¿Puedo colocar el diodo de libre circulación? Sí. Y se acuerdan que el diodo de libre circulación lo que buscaría es que no pasaran voltajes negativos a la carga y esa corriente remanente se libere para que el dispositivo se apague cuando se tiene que apagar. Entonces, en este caso, ¿qué tarea tendríamos? Tendríamos la tarea de dibujar estos circuitos cuando la carga es 25% inductiva, 75% resistiva. Cuando la carga es 50% resistiva, 50% inductiva. Y cuando la carga es 75% inductiva y 25% resistiva. Para una resistencia de 100 ohmios. Ahora, ¿cuánto es el valor de la inductancia? Ustedes ya lo saben calcular. Para una resistencia de 100 ohmios, hagan el equivalente y miren qué pasa con las ondas. ¿Sí? Entonces acá es simulación. Pueden emplear MATLAB con Simulink, porque en MATLAB con Simulink vienen los transistores y es más bonito, más fácil de ver como el osciloscopio, las ondas trifásicas. ¿Sí? Con Proteus ya se dieron cuenta que no funcionan como muy fácil. ¿Sí? Y con ORCAD tienen que desfasar las ondas, porque las fuentes tienen desfase de 120 grados entre ellas, ¿no? Entonces tienen que ver las ondas así y cuando tengan ondas así, ahí sí empiezan a analizar. Entonces es un taller de simulación y análisis. Y tienen que verme qué pasa cuando la onda se dispara a 30 y 90 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se comporta? ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿En qué región está operando? ¿Y qué pasa con el diodo? Recuerden que los diodos son Schottky, ¿no? O de Fast Recovery. No pueden simularme con el 1N4001 porque él se desfasa y genera errores. Hay una forma de compensar y esa forma de compensarlo se llama redes de compensación o redes de Snugger, que es el tema que nos falta hoy por retomar. Pero claro, es el trabajo que tienen que entregar. Simulación, sistema trifásico, full inversor, o sea, con 6 switches conmutación, ¿sí? Y hacer todo el análisis con las diferentes cargas inductivas, resistivas, para mirar cómo se comportan las ondas, cómo se desfasan. ¿Sí? Alguien hacía una vez que copiaba la imagen y la pegaba encima de la otra para ver cómo se iban desfasando. ¿Sí? También lo pueden hacer.
para que puedan ver la diferencia. O sea, aquí el aprender a dibujar toca verlo con las simulaciones y entenderlo, porque si les doy ya como el profesor de España, hagan el trabajo, pues no es tan fácil verlo cuando prende y se apaga, ¿cierto? Entonces es mejor verlo con la simulación. Y estos voltajes que ustedes dibujan acá, no solo para el diodo 4, para todos los diodos. ¿Cómo es el voltaje ánodo cátodo para cada diodo? Para entender en qué zona está prendido y en qué zona está apagado. ¿Claro? ¿Eso se hace con el diodo de libre circulación? Sí, y con el diodo de libre circulación. Entonces es lo mismo. 0, 30, 90 grados, dijimos, ¿no? Bueno, realmente sería bueno hacerlo 30, 60, 90, ¿no? Tiene más lógica para ver los desfases. 30, 60, 90 grados. 3 tipos de cargas, ¿sí? Con diodo y sin diodo de libre circulación. Todo simulado, preferiblemente en Simulink, en MATLAB, es más fácil. Claro, ahí vienen los transistores, son ideales, ¿sí? Usted le manda la señal de pulsito, es un poco más amigable para este tipo de simulaciones en electrónica de potencia. ¿Listos? ¿Claros? Ese trabajo, ¿sí?, formaría parte del entregable final de este corte. La otra semana, ¿qué tendríamos? Ejercicios tipo parcial. Recuerden que conmigo en la asignatura siempre hacemos ejercicios de repaso tipo parcial, porque se supone que ustedes han venido haciendo ejercicios en su casa con las fórmulas y las integrales, ¿sí? Y aquellos que hagan positivamente el ejercicio, pues le valen por puntos de parcial, porque demuestra que ya maneja el tema. Si alguien queda eximido la próxima semana del parcial, pues enhorabuena. ¿Claros? Entonces vamos a proceder a ver la segunda parte del tema del día de hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchas gracias.